de trabajo del Observatorio Internacional de Derechos Humanos, denominada Estado de Excepción, de Emergencia y de Sitio, que nos acompañan dos profesores, uno desde Barcelona, la profesora Silvia Romboli, y otro desde la Ciudad de México, a distancia, el profesor José Roldán Schop. Como saben, la dinámica es una primera intervención de ustedes, después un diálogo con nuestros anfitriones y nuestro público en general, y un coloquio entre las diversas cuestiones que podamos señalar. Entonces, tienes la palabra, doctora Silvia Romboli, para tu primera intervención. Buenos días a todos y a todas. Y muchísimas gracias a nuestro moderador, el doctor Ríos, por darme la palabra y por su presencia aquí con nosotros. Muchas gracias. Y claramente quisiera agradecer a la doctora Irene Espiño la invitación, la directora de esta academia, y a todo el equipo organizador. Mi intervención tendrá como objeto presentarles algunas pinceladas relativas a la experiencia española, cómo el Estado español se ha enfrentado desde el punto de vista jurídico-constitucional a la crisis provocada por el virus COVID-19. Haciendo luego hincapié en algunas problemáticas específicas que han afectado al ejercicio de determinados derechos fundamentales durante la fase más crítica y aguda de la pandemia. Con este propósito, creo que sea oportuno presentarles las peculiaridades del ordenamiento jurídico constitucional español respecto de las respuestas del Estado frente a situaciones excepcionales, para que ustedes puedan compararlas con aquellas de sus países. La Constitución española reconoce la posibilidad que los poderes públicos gestionen una situación de crisis institucional o de otra naturaleza, como por ejemplo catástrofes naturales o, como en este caso, emergencias sanitarias o epidemias, a través de la declaración de distintos estados excepcionales, que son el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. La declaración de cada uno de estos estados sigue un procedimiento diferente que está regulado en la Constitución, en el artículo 116, y también en la Ley Orgánica de Desarrollo de este artículo de la Constitución, que es una ley un poco antigua, la Ley 4 de 1981. Pero aunque se trate de procedimientos distintos, en los tres estados excepcionales, los actores principales son dos, son el gobierno y el Congreso de los Diputados. Entonces solo la Cámara Baja del Parlamento, dado que es en España la Cámara de mayor representación ciudadana. En la declaración del estado de alarma, el actor protagonista es el gobierno y el actor secundario es el Parlamento, esta Cámara del Congreso de los Diputados, que interviene en una fase solo posterior, en la fase de prórroga y de convalidación del estado de alarma. Sin embargo, en los estados de excepción y de sitio va creciendo el rol del Congreso de los Diputados en detrimento del rol del gobierno. La Constitución española no especifica qué situaciones pueden llevar a la declaración de un estado u otro, pero sí lo hace la Ley 4 de 1981 en determinados artículos con mucha claridad. Por ejemplo, la Ley 4 de 1981 afirma que el gobierno podrá declarar el estado de alarma en caso de catástrofes naturales, calamidades, desgracias públicas, terremotos, en caso también de crisis sanitaria, epidemias, situaciones de contaminación graves, en situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad, etc. Luego, en un artículo posterior, afirma que el estado de excepción puede declararse cuando el libre ejercicio de los derechos y la libertad de los ciudadanos o el normal funcionamiento de las instituciones democráticas están en riesgo. Finalmente, será oportuno que se declare el estado de sitio cuando se produzca o se amenace
producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España. Además, hay que puntualizar, siempre con respecto a la disciplina constitucional y legal de los estados excepcionales que ahora estamos tratando, que en España, y esto es muy importante para luego tratar el tema que les comentaba de la limitación, de la posible limitación o suspensión de los derechos en tiempo de coronavirus, la Constitución española establece que solo durante el estado de excepción y de sitio podrá suspenderse el ejercicio de determinados derechos de manera colectiva, mientras que en el estado de alarma, y esto lo dice claramente la ley orgánica de 1981, solo se pueden limitar determinados derechos fundamentales. Entonces, suspensión y limitación, sobre estos temas volveremos en un momento. Entonces, algunos estudiosos se han preguntado si el gobierno ha actuado de manera constitucionalmente legítima, activando uno de estos estados excepcionales para hacer frente a la crisis de coronavirus. Pero, ¿cómo ha actuado el gobierno en España? ¿Cómo se han aplicado estas reglas, esta regulación que les acabo de presentar? España se ha enfrentado al problema del coronavirus a través del Real Decreto 463 de 2020, en marzo, el 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. No hay duda de que en España es constitucionalmente legítimo activar uno de estos estados excepcionales previstos por el ordenamiento jurídico español, con normas tanto de rango constitucional como hemos visto también de rango legal. El problema para algunos comentaristas ha sido reconocer si el gobierno ha elegido el mejor de los estados excepcionales posibles al elegir el estado de alarma y no el estado de excepción, que tiene unas restricciones y unos controles también más fuertes. Esto sobre todo, las críticas se han dirigido sobre todo a, y así venimos a la segunda parte de mi intervención, a que durante la declaración del estado de alarma en España ha habido una fuerte limitación de algunos derechos fundamentales que, según algunos autores, han sido realmente suspendidos y no simplemente limitados, en particular el derecho de circulación de los ciudadanos. Porque, como les mencionaba hace un momento, hay una gran diferencia entre estas dos expresiones, entre limitar un derecho fundamental o suspender un derecho fundamental. En España, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la limitación de un derecho fundamental no puede afectar al contenido esencial de un derecho fundamental, al núcleo duro o esencial de un derecho. Claro está que es el contenido esencial de un derecho es difícil de establecer. Por lo general se trata de aquellas características imprescindibles que permiten reconocer un derecho como tal, o en otras palabras, aquellas características que afectaría la esencia o la naturaleza misma del derecho. Claramente, cada derecho fundamental tiene su propio contenido mínimo, esencial, que más o menos conocemos gracias a los contenidos de la Constitución y sobre todo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha ido evidenciando en los años esas características inalienables de cada uno de los derechos fundamentales a través de su jurisprudencia. Si esta es la limitación de un derecho fundamental, o la explicación del término limitación, con suspensión se supone una limitación tan grande del derecho fundamental que comporta la temporal, provisional eliminación del derecho mismo del panorama institucional. Venimos entonces a la segunda cuestión que quería abordar en esta intervención. ¿Cómo garantizar los derechos fundamentales durante los estados excepcionales? Como les comentaba, en España se permite la suspensión de los derechos fundamentales solo durante el estado de excepción o el estado de sitio. Los derechos que se pueden suspender los pueden encontrar en el artículo 55,1 de la Constitución, y son la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de la comunicación, el derecho de expresión y comunicación, el derecho de reunión y manifestación, etc. Están todos enumerados de una forma tasada en el artículo 55 de la Constitución.
Pero nótese que el decreto que he citado antes, de 2020, con el que España se ha enfrentado al coronavirus, ha declarado el estado de alarma, estado excepcional, que desde el punto de vista constitucional, durante el cual no está permitido desde el punto de vista constitucional suspender ningún derecho fundamental. Pero sí que en el estado de alarma, y esto no lo dice la Constitución, sino la ley orgánica que les he citado, la ley orgánica 4 del 1981, según esta ley, durante el estado de alarma se pueden limitar determinados derechos fundamentales, la libertad de circulación en primer lugar, el derecho de propiedad privada, el derecho de trabajo y la libertad de empresa. Asimismo, siempre para completar el cuadro constitucional, tenemos que tener presente otro artículo de la Constitución, el artículo 30.4, que nos dice que mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Claramente la crisis sanitaria por coronavirus entra dentro de estas circunstancias. Así que no hay dudas de que la Constitución española permite limitar o incluso suspender ciertos derechos, es decir, permite que en ciertas circunstancias la protección del ejercicio de determinados derechos constitucionales disminuya. Pero esto no puede extrañar, porque todos sabemos que los derechos fundamentales no son nunca derechos absolutos y que en ocasiones la tutela de su ejercicio cede ante la necesidad de proteger otros bienes o valores constitucionales. Por tanto, para hacer frente a una crisis sanitaria y para tutelar el bien jurídico constitucional salud pública, será necesario limitar algunos derechos fundamentales, como ha sido el caso del derecho a libre circulación, del que han hablado algunos compañeros en las sesiones anteriores. Así que todos estaremos de acuerdo que en una circunstancia como la que estamos viviendo, de una pandemia de dimensiones mundiales, es incluso necesario tener que limitar el ejercicio de determinados derechos fundamentales. Me gustaría a este punto comentarles un caso, junto con el que ya ha sido comentado de la libre circulación, un caso que en España ha llevado a reflexionar muchísimo sobre la posibilidad de limitar los derechos en tiempo de declaración de uno de los estados excepcionales, y que ha sido la limitación del derecho de reunión y manifestación en ocasión de la fiesta del 1 de mayo, la fiesta de los trabajadores de 2020. Hemos tenido sobre este particular algunas sentencias de tribunales ordinarios y otra muy importante, fundamental, diría, del Tribunal Constitucional Español. Por el tiempo que me queda a disposición, voy solo a resumir brevemente los hechos y los contenidos de la sentencia y luego voy a introducir unas breves conclusiones como respuesta a la gran cuestión relativa a la protección de los derechos en tiempos de estados excepcionales. A ver, en primer lugar hay que mencionar que en España el artículo 21 de la Constitución, que es el artículo que reconoce el derecho de manifestación, establece expresamente que las autoridades gubernativas podrán prohibir una manifestación cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Empezando por la sentencia de la jurisdicción ordinaria, hablaré de 3 sentencias de 3 órganos del mismo rango, pero de 3 comunidades autónomas distintas, Galicia, Aragón y Navarra. El primer caso, en orden temporal, que es también el caso que dio lugar luego a la sentencia ante el Tribunal Constitucional, es el caso gallego. Se trataba de una manifestación en Vigo, en Galicia, convocada por un sindicato, en ocasión, como he dicho, de la celebración del Día de los Trabajadores. La protesta iba a celebrarse dado que el decreto del gobierno sobre el estado de alarma entró en vigor el 14 de marzo. Esta protesta iba a celebrarse en coches particulares en determinadas calles de la ciudad, con una persona en cada coche, y todo esto claramente para respetar las medidas impuestas por el gobierno en este Real Decreto 463 de 2020. No obstante estas medidas que se habían predispuesto, la delegación del gobierno prohibió
al sindicato celebrar la manifestación en razón de la prevalencia de la protección de la salud pública. Esta decisión fue recurrida ante los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que fue el tribunal que resolvió el caso, sentenció, sin embargo, a favor de la delegación del gobierno, a favor entonces de la denegación del permiso de realizar una marcha en Vigo el 1 de mayo, desestimando por lo tanto el recurso. El tribunal gallego, ¿por qué decidió esto? Porque, en opinión de los magistrados, la tutela de la salud pública ha de tener preferencia sobre el derecho de reunión y manifestación, y entonces la emergencia sanitaria y la necesidad de proteger la salud de la colectividad justificaban la restricción en la circulación de personas, incluso a bordo de vehículos, para así evitar la propagación del virus. Sin embargo, en los otros supuestos, por el contrario, los respectivos tribunales superiores de justicia anularon las decisiones administrativas permitiendo la realización de 2 manifestaciones. Lo curioso es que en el primer caso, la jurisdicción aragonesa resolvió un asunto prácticamente idéntico al que acabo de relataros. Un sindicato promovió una manifestación en ocasión del Día de los Trabajadores. Esta manifestación se habría desarrollado por un grupo reducido de ciudadanos en vehículos particulares cubiertos con un único ocupante, entonces las mismas características. En este caso también la delegación del gobierno prohíbe la marcha dentro de los coches. Sin embargo, el tribunal aragonés anuló la decisión de la delegación del gobierno y fundó su decisión en la imposibilidad de limitarse o suspenderse el derecho de reunión y manifestación durante el estado de alarma. El otro caso tiene menos coincidencias con estos dos, pero es otro caso en el que una delegación de gobierno, en este caso en la Comunidad Autónoma de Navarra, había prohibido una manifestación durante el 1 de mayo, era una manifestación en este caso estática, una manifestación en un lugar público estático de 6 personas en Pamplona, y la jurisdicción competente anuló la decisión de la delegación del gobierno de prohibirla, al considerar que con las medidas de seguridad y higiene establecidas durante el estado de alarma no se puede suprimir el derecho fundamental de manifestación. Como mencionado antes, el caso gallego, el primero de todos, llegó a ser recurrido ante la jurisdicción constitucional a través de un recurso de amparo constitucional fundado en la violación del derecho de reunión de los recurrentes del sindicato. El Tribunal Constitucional, analizando el conflicto de un lado, entre de un lado la salud pública, incluso se habló del derecho a la vida, del derecho a la integridad física, según la Constitución, el artículo 15, dada la gravedad de la pandemia provocada por la propagación del COVID-19, y de otro lado el derecho de reunión y manifestación, el Tribunal Constitucional está de acuerdo con la jurisdicción gallega. Declara que en el caso en cuestión no había garantías objetivas para la tutela de la salud y de la vida de los individuos y que, como es notorio, el derecho de manifestación no es un derecho ilimitado, sino que su ejercicio es limitable para proteger otros bienes con relevancia constitucional, como en este caso es la salud pública. Entonces el Tribunal Constitucional, concordando con el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, afirma que el derecho de reunión tiene que limitarse en su ejercicio hasta su prohibición total, estamos hablando de una prohibición del ejercicio del derecho, pues pone en peligro la salud pública o la vida, la integridad física de las personas debido al COVID-19. Por todo lo dicho hasta ahora, me dirijo a las conclusiones. Quería hacer 2 breves consideraciones relativas a estos casos y una más general. Un primer punto firme que parece oportuno, a mi opinión, resaltar es que, a pesar de que la regulación general relativa a la declaración del estado de alarma no contempla la posibilidad de suspender derechos fundamentales, las disposiciones legales y también las constitucionales que les acabo de relatar poco antes, permiten limitar el ejercicio de derechos constitucionales
en caso de peligro para el orden público y por tanto en caso de emergencia sanitaria y peligro para la salud colectiva. En segundo lugar, quería expresar una breve consideración respecto del caso específico que acabo de presentarles. Considero que durante los tiempos de excepción, así como tiempo de normalidad, para garantizar los derechos fundamentales es necesario que los poderes públicos, el gobierno, el legislador en primis, pero luego también los jueces como controladores, cuando limitan o suspenden un derecho fundamental para hacer frente a una situación de emergencia, siempre tienen que respetar los criterios de proporcionalidad y de necesidad en la elección de las medidas. Esto lo sabemos todos. En particular, cogiendo el caso concreto, yo considero que tanto las diferentes delegaciones del gobierno como el Tribunal Gallego e incluso el Tribunal Constitucional habrían podido dar una lectura de los límites al derecho de manifestación, que hemos dicho se puede limitar por casos de orden público. Han dado una lectura de estos límites que es muy restrictiva, o sea, en mi opinión habrían podido dar una lectura más favorable a una limitación del derecho de manifestación que no conllevara una completa prohibición de su ejercicio como ha sido el caso. En este caso es como si se hubiese suspendido el derecho de manifestación y no simplemente limitado. Cierto es que ante razones fundadas que supongan poner en peligro la salud o incluso la vida de las personas, es necesario optar por formas de limitación de los riesgos. Sin embargo, creo que se habrían podido encontrar formas y modalidades de ejercicio del derecho de manifestación que fueran compatibles con la eliminación de los riesgos para la salud pública. Termino apuntando que al margen de la experiencia del ejercicio del derecho de manifestación, que creo que es un caso muy interesante, pero al margen de eso, durante los meses de vigencia del estado de alarma y en general también ahora después, el estado de alarma se ha acabado en España, pero seguimos con medidas restrictivas de los derechos. El ejercicio de muchos derechos, muchos otros derechos, además de circulación, manifestación, ha sido limitado, sin que en muchos casos los tribunales o la jurisdicción constitucional hayan podido intervenir y hayan podido eliminar la eventual limitación ilegítima. Me refiero a derechos primarios y esenciales como el derecho a la asistencia sanitaria. Todos sabemos que en España y en muchos países ha habido problemas para que todo el mundo pudiese conseguir atención médica porque los hospitales estaban llenos, abarrotados. Otro problema muy grande que se ha tenido aquí en España ha sido el de la asistencia médica a las mujeres embarazadas, por ejemplo, que querían interrumpir el embarazo, cosa que en España se considera ya un derecho de la mujer. O el derecho a la educación, en aquellos casos, por ejemplo, de niños y adolescentes que provengan de familias sin medios económicos suficientes para proporcionar las herramientas tecnológicas necesarias para seguir con los estudios, porque todos pensamos a la situación de muchos de nosotros, pero hay situaciones muy complicadas, muy complejas. Además, el derecho al acceso a determinados medios que una parte de la población necesita por su situación de debilidad. Ha habido casos extremos en los que personas con discapacidad, por ejemplo, psíquica, no han podido tener asistencia y sus condiciones, porque los centros han sido cerrados y sus condiciones han empeorado notablemente. Creo, por tanto, que esta pandemia, más allá de los casos más resonantes, más conocidos porque ha llegado a las grandes jurisdicciones, creo que esta pandemia ha demostrado la debilidad de nuestro Estado social y creo que nuestras instituciones deberían estar preparadas, ya que la pandemia parece que no termina, y que quién sabe, ¿no?, que nos espera el futuro. Creo que nuestras instituciones deberían estar preparadas para intervenir y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales también y sobre todo en tiempos excepcionales, en tiempos de estados excepcionales.
invirtiendo mucho más en el ámbito social, en predisponer recursos para hacer frente a situaciones de necesidad. Hace falta, en mi opinión, predisponer nuevas herramientas, aprobar nuevas leyes que tengan en cuenta las exigencias de la sociedad civil que ha quedado extremadamente afectada por la emergencia sanitaria y lo que nos queda. Así que yo me interrumpiría aquí. Muchas gracias por la atención y les espero en el debate. Gracias. Gracias, profesora Romboli, por tu exposición que en cierta medida nos has dado a partir del caso español un panorama general de los estados de restricción o de suspensión de derechos humanos en función de estas tres categorías que por lo menos la ley orgánica en España se precisan jurídicamente. Yo leía en alguna ocasión que en España se hace una imagen de estos tres estados: alarma, excepción o de sitio, según el avance de la enfermedad que se tenga, ¿no? O sea, según la enfermedad, en este caso según el riesgo que deba de enfrentar el Estado, pues se van endureciendo cada vez más las medidas y obviamente los controles que el Estado de Derecho debe de establecer, pues se van relajando en cierta medida, pero hay un núcleo duro que hay que respetar, ¿no? Y esto, qué bueno que comentas el caso español, porque además de los casos que comentabas, pues hay durante esa fecha a la actual, pues un sinnúmero de temas que de una u otra manera comienzan a discutirse en diversas vertientes, no solamente libertad de circulación. Tú comentabas el tema de la libertad de reunión, que es un caso español que llegó al Tribunal Constitucional, pero pues también el derecho a la educación o también el derecho al voto, se discutió en España y nosotros lo estamos discutiendo aquí en las elecciones. O sea, hay una variedad de derechos que de una u otra forma se están trastocando y que nos preguntan en qué medida un determinado estado de excepción, de alarma o de sitio puede legítimamente o no restringir. Pues te agradezco, Silvia, y obviamente estaremos atentos ahora a tus réplicas y a tus comentarios adicionales. Le voy a dar el uso de la voz a nuestro amigo José Roldán Chopa, que obviamente es profesor e investigador del CIDE y que seguramente desde una perspectiva más administrativista, también constitucional, pues nos dará sus aportaciones al tema. Gracias. Adelante, José. Muchas gracias, magistrado, por la invitación y a la academia, al instituto por su hospitalidad y por supuesto a la profesora Romboli que ha hecho una serie de una exposición muy rica e ilustrativa de cómo la pandemia, y recojo aquí sus palabras, nos afecta globalmente y por tanto también tenemos que pensar globalmente. Y por supuesto en esto las experiencias que se dan en distintas latitudes son... en este contexto creo que la pandemia nos pone en una situación en la cual nos lleva a pensar y a repensar una serie de cuestiones que la normalidad nos hacía ver como algo consolidado, pero lo extraordinario nos lleva a reflexionar respecto de si cuestiones tales como el riesgo tienen que formar parte de la reflexión ligada a la normalidad, porque las sociedades, y yo creo que es uno de los elementos que me parece que es importante tener en la reflexión, no están exentas del riesgo, y por supuesto cuestiones tales como la pandemia, los virus, la posibilidad de desastres como los temblores, los ciclones, los tsunamis, deberían estar presentes porque eso nos permite pensar en que si sucede eso algo desafortunado, que
que por supuesto queremos que no pase, pero que está siempre latente, tendríamos que estar en mejores condiciones, no solamente en la normativa que tiene que estar o tiene que ser necesaria para enfrentar lo extraordinario, sino las capacidades institucionales, los conceptos con los cuales enfrentamos esta situación o esta posibilidad de situaciones extraordinarias, los recursos económicos que deberíamos tener como reserva para enfrentarlos y, por supuesto, las formas de control eh, necesarias, y me refiero, por supuesto, a los tribunales y al control jurisdiccional, porque también puede verse en una situación en donde lo extraordinario nos deje indefensos si es que hay una retracción en la participación y, por tanto, una situación en la cual los derechos pueden estar en peligro o pueda causarse daños, no hay ante quién reclamarlos. Entonces, yo creo que la pandemia nos pone un buen conjunto de problemas en los cuales pensar, y dentro de los distintos países, por supuesto España tiene una determinada conformación política, México la tiene también, y el federalismo tiene esta otra, otro punto de reflexión en donde la Constitución establece que en este tipo de casos los poderes federales tienen que actuar, y los poderes federales también tienen a su cargo la activación de ciertos mecanismos institucionales cuya funcionalidad está en la posibilidad de hacer frente a una situación extraordinaria y, por tanto, coordinar la gobernabilidad de un país, lo cual se complica si tenemos un escenario de omisión. Es decir, si donde teniendo esas posibilidades de activación no lo hace, pues entonces hay una situación de omisión y, por tanto, ahí se agrega una pregunta de situaciones de omisión. Los poderes locales, los gobiernos locales, sean estos estatales o municipales, tienen, dado la existencia de un deber de cuidado, la posibilidad de activar por sí ciertos mecanismos o realizar ciertas acciones para cumplir con estos deberes, o estarían en situaciones de precariedad de acción y, por tanto, a la manera de una ruta crítica, si no tienen esta legitimación previa o este fundamento de actuación previa, que dependería de lo que los poderes federales hagan, no estarían en condiciones de llevar a cabo, dado que les hace falta la pieza previa para hacerlo. Entonces, como ustedes pueden ver, nos plantea también estas preguntas. La otra que es que no solamente nos plantea las preguntas en la relación entre el poder y los distintos niveles de gobierno y los derechos de las personas, sino también nos plantea las preguntas relacionadas con los derechos y los deberes que tenemos los seres humanos con otros seres humanos en condiciones de ciudadanos, de personas que no ejercen poder, y por tanto, dados estos deberes recíprocos, pues nos plantea un contexto mucho más complejo, en donde no solamente se da esta relación binaria entre poder y ciudadanos, sino se da una relación más compleja entre seres humanos, entre sí y entre estos seres humanos y la colectividad y estos con el gobierno. Y por tanto ahí yo creo que, además del riesgo, otra de las cuestiones que me parece que tenemos que pensar son los deberes de cuidado. Y si los deberes de cuidado nos tienen que llevar también a la reflexión del paradigma del cuidado, ligado con la reflexión de los derechos y las funciones del Estado en democracia y, por supuesto, en constitución. Y dentro de todo esto, creo que, y yo pondría un material de discusión que la verdad me parece muy rico, y le adelanto la felicitación al magistrado Ríos, esta sentencia de la instancia constitucional de Coahuila, en donde examina la acción de inconstitucionalidad que presenta la Comisión de Derechos Humanos en contra de los actos del Ejecutivo local, que me parece un extraordinario material porque pone en la mesa y por supuesto a través de una decisión jurisdiccional,
un material muy rico, no solamente por la argumentación, sino la información que reúne, los puntos de reflexión, las técnicas y los procedimientos de decisión, la interpretación que tiene y, por supuesto, finalmente los puntos que componen el fallo. Y a partir de esto recogería y ordenaría el resto de mi exposición en los siguientes aspectos. Primero, la precisión conceptual importa. Es decir, ¿qué es un estado de emergencia? ¿Qué es una situación extraordinaria? ¿Qué es una situación de suspensión de garantías? Importa mucho no solamente en su precisión conceptual, sino porque nos ubica en distinto tipo de acciones que se activan si es que se presentan cierto tipo de situaciones de hecho, y a partir de ahí los poderes o las facultades que se activan son distintas en un estado de suspensión de garantías o bien en un estado de emergencia en donde se activan ciertas acciones extraordinarias y por tanto también las instancias que tienen que darle seguimiento y que tienen que tomar decisiones son diversas y los medios de control también son diversos y los estándares con los cuales se controla tienen que atender a esta diversidad de cuestiones previas. Es decir, si hay un estado de suspensión de garantías o hay una situación de emergencia que activa acciones extraordinarias y por tanto cada uno de estos tiene los propios hechos ante los cuales si apreciamos una relación de medios fines, pues nos dan una racionalidad distinta y esta racionalidad distinta tendiendo a la finalidad también tendría que ser congruente y consistente con los controles y con las finalidades y los estándares o los test de control. Y ahí hay una parte, y yo creo que el caso del que hablamos nos muestra un primer problema, dado que si leí bien, lo que activa la acción de la Comisión de Derechos Humanos local tiene como fundamento o tiene como primer argumento el pensar que aquello que... perdón. Son siempre los posibles accidentes en estos momentos. Decía, no es lo mismo pensar que una acción requiere una declaración de suspensión de garantías a que estamos frente a una situación de emergencia que activa facultades extraordinarias en materia de salud pública. Y por supuesto, la Constitución mexicana distingue estas dos situaciones, la suspensión de garantías que tendría su fundamento en el 29 constitucional y el régimen que se deriva del 29 con la posibilidad de legislar en materia o facultades extraordinarias para legislar y aquello que establece el 73 constitucional que establece que en caso de epidemias, pues entonces se activa el mecanismo en donde el Consejo de Salubridad General se constituye como autoridad suprema en materia de salubridad general y una vez que ésta realice la declaratoria, se activará a su vez las facultades de la Secretaría de Salud para poder establecer medidas extraordinarias, pero la lógica es que estamos enfrente de un problema de salud que tiene una dimensión de epidemia o de pandemia, fraseada como lo hacemos actualmente, y ahí la diferencia sintáctica no me permite afirmar que hay una diferencia semántica, y por tanto tendríamos que tomarlas como sinónimos, y por tanto a partir de ahí es el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud las que activarían las reacciones del Estado para poder garantizar el derecho a la salud y para poder tomar aquellas medidas que estén enfocadas a enfrentar el problema de salud y a llevar a cabo el seguimiento de la misma. Y aquí es una cuestión relevante, y esto lo conecto con otro problema que tiene que ver con el federalismo. Creo que el Consejo de Salubridad General no solamente es esa instancia que posibilitaría tomar medidas en un Estado federal
de manera global y generalizada para hacer frente a la pandemia, sino el Consejo de Salubridad General también es una instancia que permite sentar en la mesa, bueno, ahora en la mesa virtual, a todos aquellos actores relevantes para posibilitar gobernabilidad en un país en un contexto federal. Y entonces, ¿a qué me refiero? Si examinamos la integración del Consejo de Salubridad General, supondría que no solamente están los actores del gobierno federal relevantes, sino también aquellos organismos de la sociedad que tengan participación central y estratégica en la atención del problema. Por ejemplo, están las asociaciones médicas, las asociaciones de hospitales privados, sino también están o deberían estar participando las formas de organización de los estados. Entonces, el Consejo de Salubridad General prevé que participen como vocales representantes de los gobiernos locales agrupados por regiones, y por tanto el conjunto de estos posibilitaría no solamente una instancia deliberatoria, sino también una instancia de toma de decisiones, pero que a su vez tuviera la posibilidad de canalizar o de encauzar las acciones acordadas y por tanto también las acciones y el cumplimiento de las mismas, la implementación y la evaluación de cómo va estas medidas. Y creo que ahí hay una carencia también. La última sesión que ha tenido el Consejo de Salubridad General fue dada en mayo y no se ha vuelto a reunir, y no sabemos cómo se estén tomando las decisiones, pero la impresión que hay es que hay una descoordinación, y esto también propicia que los gobiernos estatales ante este estado de cosas tengan que actuar, y bueno, en buena medida la acción de inconstitucionalidad nos muestra una acción de ese tipo. Otro elemento que me parece que, y con esto me dirijo a la finalización de mi intervención, tiene que ver con los estándares de revisión. A ver, por supuesto, el test de proporcionalidad nos da una buena herramienta para poder abordar temas, pero tenemos que considerar elementos especiales o específicos. Primero, tiene que ver con la situación de incertidumbre. ¿Y qué me refiero con esto? Que la situación de incertidumbre nos coloca ante la valoración de hechos, en primer lugar, que desconocemos, y hay un buen rango de desconocimiento, y por tanto la situación de desconocimiento y de precariedad de información, y por otra parte de conocimiento progresivo, nos dificulta el poder precisar cómo podemos medir proporcionalidad. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, y por supuesto tenemos antecedentes de otras epidemias y de otras pandemias, pero no sabemos y vamos conociendo de manera gradual qué es lo que tenemos enfrente. Podemos decir, bueno, esto se parece a un catarro, esto se parece al H1N1, pero no es ni un catarro ni es H1N1, se parece. Y por tanto puede haber un sesgo de la información previa que podemos aplicar a esto, pero es algo distinto. La siguiente cuestión, el conocimiento científico y el conocimiento técnico es insuficiente. ¿Por qué? Por condiciones naturales. Entonces tampoco tenemos evidencia a la que podamos recurrir, y mucho menos a una evidencia científica concluyente, sino conocimientos que van acercándose pero que son siempre insuficientes, y por supuesto esto también nos dificulta el que el órgano garante o el resolutor tenga un conocimiento suficientemente para poder tomar decisiones en donde podamos medir las cosas. Y yo creo que este es otro elemento relevante. Y por tanto, lo que tenemos que pensar es que la administración está ante una situación de incertidumbre, pero que tiene un deber de actuar. Es decir, tampoco puede paralizarse hasta no tener evidencia científica concluyente o mayor evidencia científica, porque los recursos y el tiempo es limitado,
y por tanto también hay un deber de actuar, sino tiene que actuar con aquello que tiene a la mano. Y por tanto, el órgano que revisa tiene que considerar que la decisión que revisa está hecha en esas condiciones. Y por tanto, tampoco puede pedirle más allá de lo que razonablemente tiene para poder actuar, pero en ese deber de actuar tiene el deber de cuidado de su población y tiene el deber de actuar. Entonces, esto yo creo que también ahí nos pone en otro sitio y que frasearía con el concepto de deferencia. Es decir, la autoridad jurisdiccional tiene que tomar este tipo de decisiones de control estando ella en incertidumbre respecto de otra decisión que se toma en ese contexto de incertidumbre, pero en donde tiene el deber de actuar y él tiene que actuar con el deber de cuidado y tiene que actuar con las condiciones de precariedad de información y de incertidumbre en la cual actúa. Y yo creo que eso complica extraordinariamente el problema. Y bueno, por supuesto, en esto también se activa este concepto que es algo así como rompas en caso de emergencia, que es el principio precautorio, ¿no? Entonces, bueno, también estos son otros de los elementos. Y terminaría con lo siguiente. Yo creo que la decisión nos plantea un buen caso y la verdad de lo que he leído, tampoco puedo decir que he leído todas las sentencias que se han emitido, nos coloca ante esta situación y yo creo que a diferencia de España en donde el problema es que se ha actuado y puede haber un exceso en la actuación y me da la impresión que en nuestro país tenemos el otro sitio, es decir, una buena cantidad de acciones de amparo se da ante la omisión de la conducta. Entonces hay amparos en donde plantean una acción mucho más proactiva y demandan una actuación mucho más proactiva del gobierno, más ante una situación de percepción de omisión, en medidas de cuidado hacia los médicos, en dotación de equipamiento médico, en establecimiento de ciertas medidas de mayor protección y, por supuesto, esto nos habla de la precariedad institucional, pero por otra parte también nos habla de los mensajes contradictorios que tiene el gobierno federal, por ejemplo, en una cuestión tan pareciera ser tan obvia como el cubrebocas, pero en donde por una parte no se sabe bien a bien cuál es el mensaje dada la contrariedad. Por otra parte hay discursos en el sentido de que no se establece de manera obligatoria porque no se quiere afectar los derechos de las personas. Eh, y por tanto eso también nos plantea un escenario en donde se va a generar una percepción de ausencia de liderazgo creíble en este tipo de cuestiones y que puede afectar pues la confianza que se puede tener en el gobierno respecto del buen cumplimiento de los deberes de cuidado que tiene respecto de su población. Así es que yo plantearía este conjunto de problemas en la idea de que puedan ser útiles y relevantes en la reflexión. Pues muchas gracias por la alternativa, la posibilidad de pensar colectivamente estos asuntos y bueno, pues quedo a disposición para la discusión. Gracias. Bien, pues muchas gracias, profesor Roldán. Creo que has situado varios problemas que plantean en términos generales los aspectos que tienen que ver con las limitaciones por razones de esta pandemia, relacionados con algunos temas que introduces y que desde mi perspectiva te voy a hacer algunas preguntas por algunos planteamientos sugerentes que has comentado. Pero si les parece, antes de que yo les formule a ambos algunas preguntas y obviamente ustedes tengan la oportunidad de intervenir, quisiera nada más destacar algunas cuestiones que nuestros panelistas nos comentan. Fernando Ruz, por ejemplo, pregunta al profesor Roldán que cuál es su opinión sobre la posibilidad de que los tribunales puedan obtener evidencia científica relevante para tomar mejores decisiones a través de mecanismos como el amicus curia.
¿no? O sea, es una pregunta dirigida específicamente al profesor Roldán. En lo que llegan algunas otras, a mí me gustaría plantearle algunas cuestiones a Silvia sobre el caso español que nos platicó. El caso español relacionado con el tema de derecho a la protesta, ¿no? Yo recuerdo, y en ese momento, cuando discutíamos el caso aquí en Coahuila, unos días antes estaba resolviendo el Tribunal Constitucional Español el caso del 1 de mayo, ¿no? Y nosotros después estábamos resolviendo el caso coahuilense en términos específicos, pero fue un buen insumo por el hecho de que ya teníamos disponible, digamos, la argumentación de un tribunal constitucional que es obviamente líder en términos de interpretación constitucional como es el español, ¿no? Pero aquí la pregunta que te haría, Silvia, y obviamente es una pregunta porque yo como juez constitucional local, obviamente, puedo llegar a tener algunos otros problemas, ¿no? Y obviamente no me puedo pronunciar sobre estos temas, pero la academia y el diálogo con ustedes es muy fructífero en ese sentido, porque visto en retrospectiva ese tema, por ejemplo, hoy vemos que en la calle puede haber a situación anterior, puede haber un mayor número de contagios actualmente, puede haber una situación de mayor riesgo como evidencia empírica, ¿no? Pero hoy en día ya no está el estado de alarma, ya no está el estado de excepción. Se pueden plantear problemas de limitaciones específicas por autoridades concretas, ¿no? Pero si yo digamos, hiciera una retrospectiva del estado de cosas anterior, pues yo veo que hay mayor número de contagiados hoy en día, hay un mayor número de riesgos, inclusive en Coahuila hay un mayor número de personas en el hospital con una situación grave de salud, y hoy en día no tenemos las restricciones que estábamos en esa época teniendo. Y ahí lo que se planteaba a partir del caso alemán era si en la nueva normalidad que ahora nos dicen que vivimos, se tenía que plantear ciertas modalidades de protestas con sana distancia, de protestas con ciertas medidas como ir en vehículos y no aglomeraciones, de ciertas medidas como si va a ser al aire libre o con distancias entre las personas, ¿no? Y ahí la pregunta que te haría es, bueno, ya no estando en este estado de excepción, de alerta, ni mucho menos de sitio, ¿tú cómo verías las restricciones que ahora administrativamente las autoridades pueden emitir en función de casos concretos para evitar situaciones de mayor riesgo, ¿no? No sé, por ejemplo, aquí en el ámbito nacional, pues tenemos próximamente nuestras fiestas patrias, ¿no? Y se plantea nuestras fiestas patrias por naturaleza, por tradición, pues es una gran aglomeración. Y obviamente las autoridades han construido la idea de no hacer esas aglomeraciones, pero ¿cómo verías tú estos nuevos problemas que tenemos en la actualidad y que sin estados de alerta, sin estados de excepción, sin estados de sitio, pues continúan este tipo de restricciones que en mayor o menor medida están afectando nuestra vida comunitaria y individual, ¿no? Y al profesor Roldán le preguntaría, además de esta pregunta que le hacen sobre el tema de obtener evidencia científica que además apuntó en su ponencia, el tema del deber de cuidado que introduces, profesor. O sea, tú comentas y planteaste esta cuestión de introducir a la autoridad el deber de cuidado en estas situaciones de riesgo. Y obviamente hay una teoría del deber de cuidado, puede ser una teoría penal, también hay teorías civiles, hay teorías administrativistas, pero la pregunta va no tanto el deber de cuidado para restringir derechos, sino para asumir responsabilidades de las autoridades. Porque si se introduce este concepto de que las autoridades ante ciertas omisiones
llámese autoridad central o autoridad local, pues puede llegar a incurrir en ciertas responsabilidades si afecta a estos deberes de cuidado. Y sobre todo porque la discusión, ahora que introduces este tema, siempre se ha visualizado sobre qué es lo razonable que la autoridad no puede limitar o no dentro de un Estado constitucional del derecho. Pero lo que tú introduces es, además de ese problema de cuestionar a una autoridad, de limitar los derechos, pues las autoridades tienen deberes de cuidado en estas situaciones de riesgo y que siguiendo la teoría que en dado caso se asuma, pues puede incurrir en ciertas responsabilidades. La falta de deber de cuidado en términos generales produce una responsabilidad, ¿no? Entonces, no sé si me interesa mucho este tema, porque creo que es ahora de los problemas que se están presentando en este contexto de la pandemia, sobre cuándo debe o no actuar una autoridad y en su caso, como autoridad jurisdiccional, cómo debemos de hacer los escrutinios de estos deberes para actuar o no en ese sentido. Hay otras dos preguntas, pero si quieren, con esta hacemos una primera ronda. Silvia, tienes la palabra. ¿Puedes quitar el micrófono? ¿Ahora me escuchan? Sí, ya. Sí, vale. Muchas gracias. Muchas gracias al magistrado, el doctor Ríos Vega, para la pregunta. A ver, la cuestión es que efectivamente, como les decía, ahora no estamos en un momento en el que se ha declarado ninguno de los estados, ¿no? Ni el estado de alarma ni el estado de excepción. El estado de sitio se considera imposible activarlo porque se trata de momentos de guerra sobre todo y problemas, por ejemplo, como los de la soberanía nacional, etcétera. Entonces lo descartamos siempre. Pero ahora, como bien decía el doctor Ríos Vega, no estamos ni en España ni en otros países ante la vigencia de uno de esos estados. Sin embargo, considero que las limitaciones de los derechos fundamentales no tengan que ir necesariamente conexa con la declaración de uno de los estados excepcionales. Porque como también les mencionaba en mi intervención, todos sabemos que los derechos fundamentales son derechos que pueden limitarse, sobre todo cuando el ejercicio de estos derechos choque con la protección de otro bien constitucionalmente relevante. La salud pública está claramente entre estos valores constitucionalmente relevantes y entonces, en primer lugar, ¿se pueden limitar los derechos para proteger otro bien jurídicamente, constitucionalmente relevante? Claro que sí. Entonces, en el caso también del derecho de protesta o el derecho de manifestación, como lo llama nuestra Constitución, claramente yo considero que incluso fuera de la declaración de un estado de alarma, se podría limitar. En segundo lugar, no hay que olvidar que no he podido hablar detenidamente sobre este tema, pero el artículo 20 de la Constitución española, que es el artículo que reconoce el derecho de manifestación, como les comentaba muy rápidamente, ya el mismo artículo permite a las autoridades, y voy leyendo el artículo, permite a las autoridades gubernativas prohibir una manifestación o limitar el ejercicio del derecho a manifestación cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas y bienes. Claramente estamos ante una situación de alteración del orden público por culpa del virus y estamos ante una situación de peligro para personas y bienes. Como bien ha dicho el Tribunal Constitucional, si permitimos el derecho de manifestación durante un momento en el que los contagios son altos, será más probable que se contagien más personas.
Entonces, mis conclusiones, no hace falta la vigencia del estado de alarma ni del estado de excepción para limitar determinados derechos fundamentales, sobre todo el derecho de manifestación o el derecho de protesta, como ustedes prefieren llamarlo, porque se puede limitar siempre y cuando haya peligro para el orden público. Ahora sí, limitación no tiene que conllevar una prohibición absoluta o una suspensión absoluta de este derecho. En mi opinión, el problema que se ha habido no ha sido tanto que las autoridades gubernativas hayan efectivamente efectuado, perdona la redundancia, un control en el ejercicio del derecho fundamental. Las autoridades gubernativas tienen que efectuar ese control y si está en riesgo la salud pública, entonces tienen que limitar. Lo que pasa es que la jurisprudencia constitucional nos ha enseñado de que siempre es mejor limitar el derecho que prohibir el ejercicio del derecho o suspender el derecho. Entonces, ¿se habría podido garantizar la salud pública permitiendo un tipo de manifestación distinta? Y voy a la pregunta más específica que me hacía el magistrado. Yo creo que se tienen que encontrar formas a través de las cuales la población o los sindicatos o quien sea se puedan expresar a través del derecho de manifestación y de protesta, sin que con esto se ponga en riesgo la salud pública o la salud personal. Entonces, yo creo que la prohibición de la manifestación en Galicia ha sido excesiva, porque una manifestación que se lleva a cabo dentro de un coche en el que entra solo una persona y va circulando por la ciudad vacía, yo no creo que habría sido un tipo de manifestación que hubiese podido poner en riesgo la salud pública. Entonces, las autoridades gubernativas tienen que, y esto no sé si es así también en México, me lo pueden confirmar ustedes, pero en España la autoridad gubernativa, antes que prohibir el ejercicio del derecho de manifestación, tiene que dar algunas directrices sobre cómo se puede modificar el ejercicio del derecho de manifestación de forma que el manifestante pueda manifestarse, pero se mantenga el orden público, la salud, etc. Entonces, crear tipos de manifestaciones en los que se pondere, esto es, creo, el gran reto de todos los juristas, se pondere entre los dos bienes constitucionalmente relevantes. Muchas gracias. Gracias, profesora Rómboli. Voy a darle la palabra al profesor Roldán. Bueno, además de la pregunta que te hacían sobre la posibilidad de los tribunales para obtener evidencia científica en mecanismos como amicus curia, ¿no? Yo te hice la pregunta de los deberes de cuidado y aquí Santiago Daniel Sánchez como que precisa esa pregunta de los deberes de cuidado porque dice, ¿existe negligencia o incoherencia si el Estado no toma medidas de seguridad adecuadas para proteger a aquellas personas que no pudieron sujetarse a las restricciones impuestas? Dice, por ejemplo, trabajadores de actividades esenciales que debían utilizar el transporte público. Entonces, creo que esa última pregunta, además de del tema de amicus, creo que puede englobarse sobre esta cuestión de los deberes de cuidado de las autoridades. Tienen la palabra, profesor. Bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí también tiene que ver con una cuestión de perspectiva. Como ustedes saben, me dedico preponderantemente al derecho administrativo y particularmente me interesan los funcionamientos institucionales y, y lo que sucede cuando hablamos de los deberes del Estado. Me imagino que, y aquí usaré una metáfora, que es como el lado oscuro de la luna. Esto es, en el lado que vemos de la luna, usualmente tiene mucho más luz hablar de los derechos. Pero del otro lado de la luna, esta parte que no vemos, están los deberes, a veces de las personas y también, por supuesto, del Estado, porque si hay derechos y no hay alguien obligado, pues simplemente los derechos tienen un problema y ahí soy algo kelseniano en esta idea de los derechos y los deberes. Pero los deberes están presentes de manera explícita o implícita.
A ver, planteo cuestiones tales como las siguientes. La progresividad o no regresividad, entre otras cosas, se expresa en el presupuesto. Es decir, los derechos cuestan y por tanto debe haber un presupuesto. Si el presupuesto para el 2020 en materia de salud es menor al del 2019, hay un problema. Y esto significa que la progresividad o la no regresividad tiene que traducirse en cómo se integra el presupuesto. Porque si se establece a la baja, entonces algo no va a estar cubierto y por tanto ahí tendríamos un problema. La salud no es solamente tener hospitales y médicos, la salud tiene que ver con funciones preventivas. Y la prevención significa que debe realizarse a través de ciertas acciones, por ejemplo, información, o por ejemplo en espacios públicos o en alguna otra serie que implica ciertos deberes o obligaciones. Las reparaciones. La reparación integral se activa por algo. La responsabilidad patrimonial del Estado se activa por algo. Y entre otras cosas, la responsabilidad patrimonial del Estado, que está del lado de los derechos, implica que si una actuación pública causa daño, la causa de esta actuación pública puede deberse a una inobservancia de la debida diligencia o del deber de cuidado. Y por tanto, hay una serie de derechos o una serie de formas de garantizarlos que suponen de manera explícita o implícita deberes de cuidado. En el caso de la Constitución de la Ciudad de México tenemos de manera explícita el deber de cuidado a cargo del Estado en una diversidad de manifestaciones. Y bueno, ahí está el deber de cuidado. Digamos, la justificación del Estado moderno tiene que ver con que es una invención que hemos hecho los seres humanos para vivir mejor. Y el vivir mejor o tener bienestar se compone de una serie de elementos o de piezas dentro de las cuales encontramos el deber que tiene el Estado de cuidar a sus ciudadanos, ¿no? A su población. En fin, simplemente pongo esto y a partir de ahí creo que podemos argumentar en una diversidad de... Ahora, la otra cuestión es cómo medimos los deberes de cuidado o la debida diligencia o el estándar de diligencia debida. Y ahí, por supuesto, vienen cuestiones mucho más técnicas dependiendo del ámbito en el cual nos estemos refiriendo y entre otras tiene que ver con que dada cierta percepción de los hechos, tiene que valorarse esos hechos para que una vez hecha esta valoración, pues por supuesto se active el deber de cuidado que tiene el Estado. Y me parece que ahí está, es el sitio de la evidencia científica y por supuesto la incertidumbre. Y hay a veces terrenos mucho más firmes o terrenos inciertos en donde tenemos que valorar la activación razonable de una autoridad ante ciertos elementos que puedan encendernos la luz roja o encendernos la luz amarilla de prevención o de activación. Y bueno, yo creo que ahí hay un problema. Hay un problema de incertidumbre. Porque la evidencia científica nos puede dar cierta base de certidumbre, pero también digamos, la ciencia y el entendimiento moderno, ahí yo recurro a un libro que me parece interesante, El desconcierto de Leviatán, del profesor Esteve Pardo de la Universidad de Barcelona, que es en verdad un libro extraordinario que al menos a mí me ha servido, tenemos este problema de incertidumbre y la ciencia nos da un acercamiento probabilístico a la realidad, pero no nos da verdades inmutables, permanentes, sino, y yo creo que eso tiene que ver con un estándar que usamos los administrativistas, que es la probabilidad prevalente. Es decir, puedes no tener una idea precisa de ante qué tipo de realidad tienes, pero tienes una probabilidad de que algo te establezca un riesgo y por tanto trasladado al cubrebocas, el cubreboca es una medida de prevención y es una medida que te ayuda a disminuir el riesgo. Si es que lo usas bien. Por tanto, es
probabilísticamente mejor que uses el cubrebocas a que no lo uses, porque te ayuda a disminuir riesgo. Y es una probabilidad prevalente. No es una verdad inmutable con evidencia científica concluyente porque no la va a haber, ¿no? Y Kuhn nos ha dicho eso, y yo le creo a Kuhn en esta parte, ¿no? Entonces, ahí tienes, y por supuesto los tribunales constitucionales pueden allegarse de información del estado de la información en el momento en que, y quizás al día siguiente ya la información cambie, ¿no? En algún momento se decía, aquel que tenga, aquel que le dé el COVID, bueno, ya queda inmune. Bueno, eso en algún tiempo se decía, eso va a pasar, pero ahora he visto algunas notas que dicen, no, puede haber recontagio. Es decir, y entonces esa afirmación que teníamos en algún momento se nos está echando por tierra. Y por tanto es probable que haya un recontagio, ¿no? Y así es. ¿Por qué? Porque no conocemos cómo está el bicho y cuáles son sus comportamientos y probablemente sigamos descubriendo nuevas cosas. Entonces, tenemos que actuar en ese escenario de incertidumbre. Y bueno, ahí me quedo con la respuesta. Muchas gracias, profesor. Pues como el deber de concluir la mesa es, digamos, un imperativo de la academia, tenemos nada más un par de minutos para cerrar. Es una última pregunta que nos hace Juan Antonio Corral Recendis, que en términos generales dice, ¿qué debe de hacer los sindicatos con los recursos que no se utilizaron debido a la pandemia? O sea, es como una pregunta de ponderación presupuestal, que a lo mejor puede ser válida para todos, ¿no? Los que tienen recursos públicos, los que no usaron esos recursos por la interrupción de sus funciones, ¿qué tendrían que hacer en ese sentido? Y con eso, si te parece, un minuto, Silvia, y un minuto, Pepe, para terminar. Sí, muchas gracias, magistrado, y muchas gracias al señor asistente por hacernos la pregunta. Sinceramente, no tengo una respuesta unívoca porque todo dependerá de cómo, dado que hay una pregunta sobre el presupuesto, dependerá de cómo los poderes públicos habían, digamos, denominado esa parte del presupuesto y si consideran que esa parte del presupuesto se pueda reutilizar más adelante o se tenga que utilizar antes de una cierta fecha de caducidad o se pueda redestinar. Eso sería lo mejor, claramente, destinar estos fondos, estos recursos a otras actividades relativamente, digamos, análogas, pero esto dependerá de cada una de las administraciones que gestionan el presupuesto. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias, profesor Roldán. Pues muchas gracias a ti a usted, magistrado, por la oportunidad de estar acá y eso nos permite pensar colectivamente. Y bueno, pues en cuanto al recurso del presupuesto no tengo la menor idea. No sé si sean recursos de las cuotas sindicales, o sea, un apoyo del presupuesto estatal y no sé en qué partida y en qué términos se dio o cuáles sean los estatutos del sindicato. No me atrevería a dar una respuesta más allá de esto. Pues prácticamente con esto terminamos. Yo a ambos he aprendido realmente mucho de algunos planteamientos, reflexiones que se han hecho. Seguramente he tomado nota porque como juez en muchas ocasiones a veces llegan estos planteamientos y justamente este diálogo con académicos a los jueces nos sirve mucho para, por lo menos con los breves tiempos que tenemos, por lo menos ir a la doctrina adecuada para tratar de resolver razonablemente una controversia. Entonces, muchas gracias, profesor Roldán, muchas gracias, profesora Romboli. A ambos les agradecemos a nombre de la directora general sus intervenciones
y pues estaremos convocados para la reflexión que por escrito nos van a hacer llegar en su caso para seguir deliberando este tema que forma parte de los debates contemporáneos que tenemos que hacer a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias y Muchísimas felicitaciones por la gracias. audiencia. No, hombre, gracias. No, al Felicitaciones. contrario, es el Tribunal Constitucional y obviamente, más que magistrado, soy un buen amigo de Pepe y un buen amigo de Silvia. Me dicen la gente de la academia que van a hacer un corte rápidamente porque prácticamente ya en unos 5 minutos